Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Snowdrop. ¿Se podrá escapar Lee Soo-ho de la residencia finalmente? No lo sé, vamos a verlo ahora. Todos los personajes y eventos de esta serie son ficticios. 영러 씨가 이 목걸이를 하고 있어야 걱정하지 않고 떠날 수 있을 것 같아서요. Te voy a estar cuidando. Nene, igual te tenés que ir. Yo le digo nene, creo que es más grande que yo. Yangro, necesito que te corras de la línea de fuego, por favor. Bueno, esto va a servir para sacar a Yongro de la lista de sospechosos. 하나, Zul. 둘, Vamos a terminar el capítulo. 셋. No se hace eso. No se hace esto. Bueno, cuarto episodio de Snowdrop, un episodio bastante intenso que tuvo mucha acción, pero que vamos a empezar por el principio. En el principio tuvimos una directora que parecía que escondía secretos, que escondía verdades, pero al final del día fue bastante honesta con todos salvo con la policía. Entonces, el único problema que creo que ella tiene en estos momentos es que entiende que va a haber un sector de la policía que va a hacer lo imposible para terminar con los criminales. Y ellos consideran que los criminales son cualquier incluso aliado o cualquier persona que se cruce en sus caminos va a ser un problema. Así que ella decidió mantener a la policía afuera de todo esto y solucionar todo internamente, lo cual lo hizo y fue perfecto. Entonces quizás habrá que tratar de entender un poquito cuál es el contexto de ella con la policía más adelante. Después tuvimos obviamente todo este odio que nos genera la chica de la puerta, que no me acuerdo el nombre, lo tendría que haber anotado, pero me lo olvidé. Creo que es tipo Dusok o algo así, pero la chica de la puerta me da mucha pena porque es una persona que se nota que sufrió por el sistema y que en estos momentos está tratando de recuperar algo y que lo hace como puede y que lidia como puede con todo esto. Entonces ella debe tratar de entender que tiene que ser una buena ciudadana para poder salir adelante, para poder recuperar quizás un poco de estatus. Pero sus motivaciones en este episodio fueron feas, fueron solo traiciones y cagarse en gente que por ahí es buena solo por el hecho de voy a vengarme de que me trataron mal y me mintieron. La realidad es que la única persona que te quiso y te respetó fue Yongro y vos la trataste para el orto, entonces es un garrón porque todos te odian, menos ella que te hacía compañía en el trabajo y hablaba con vos y estaba con vos y la desechaste, entonces es un garrón porque la gente que querés que te vea no te ve. Y la gente que te ve la expulsás y la alejás. Entonces es una pena porque ese tipo de gente existe y es bastante triste. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto en el futuro. De Yongro no vamos a hablar mucho en este episodio porque lo único que hizo fue hacerse cargo de todo. La actuación de Jisoo fue hermosa. Realmente en el drama explota. Es una gran actriz y en este episodio lo demostró muchísimo. Ya vamos a ver cosas más intensas próximamente. Pero ya en este capítulo empezó a mostrar un poco por qué fue casteada para darle vida a Yongro. Así que bien por Jisoo, pero no hay mucho más para decir. Si logramos salir de todo está bien. Lo bueno del final del episodio, que es que me apunte con un arma en la cabeza, es que ninguna de las personas que estuvo acá es realmente mi amiga. Eso serviría para que Yongro en el futuro atrapen o no a Soo-ho, no tenga problemas. También hay que tener en cuenta que el padre de Yongro es una persona muy importante, como el padre de Soo-ho. Lee Soo-ho resulta que tiene un padre que aparentemente es bastante grosso en Corea del Norte, es el que está encargado de todas las negociaciones con Corea del Sur.
Tengo todavía un par de problemas con lo que es el tratar de descubrir qué es lo que está realmente sucediendo, porque Zuko no sabe tampoco qué está pasando. Sabe que tiene que llevar a Han hacia el norte, Han tiene que hacer algo y supuestamente le dieron las palabras de que Han al final del día va a poder volver libre con su hijo. Entonces, no sabemos si están siendo honestos o no, la realidad es que no me importa, pero hay algún problema económico que tienen que resolver y lo tienen que hacer de la mano del profesor Han, en teoría. Después, económicamente hablando, parece que el sur debe pagarle mucho dinero al norte. No sabemos por qué. O sea, imagino que tiene que ver con todo lo que está sucediendo. También asegurarse, obviamente, el futuro de la elección y demás. Pero todavía hay cosas que no están claras. La realidad es que al final del día nosotros queremos que gane la democracia, entonces todos tienen que perder y deberían ganar los policías, que son los que en estos momentos están medio desde el punto de vista de los malos, ¿no? Porque están persiguiendo al protagonista y la realidad es que están haciendo su deber. Entonces, está bueno todo esto y cómo nosotros estamos siguiendo a personajes y quizás queriendo a personajes que no nos corresponde querer, pero que debemos quererlos porque incluso quizás en lo que ellos hacen no están haciendo mal. Todavía nos falta un poco para resolver lo que es el conflicto político que está sucediendo acá, porque hay muchos frentes. Tenemos a Han, tenemos a la presidencia del futuro y tenemos también a mucho dinero extra dando vueltas por diferentes lugares. Así que todavía falta para tratar de descubrir un poquito más qué es lo que está pasando en las relaciones políticas de Corea del Norte y Corea del Sur en este momento. Pero en el final del episodio entramos a lo más terrible, que es entrar a esta escuela y tomar una rehén para poder salir. La policía entró con todo, así que va a ser difícil para Zuko salir. Vamos a tener que ver cómo es que sigue todo la próxima semana, porque la realidad es que nos quedamos acá. Las escenas de acción estuvieron filmadas de manera espectacular, lo cual tengo que agradecer, porque está bueno que se pueda filmar bien una escena de acción, y ustedes dirán, quizás si no ven mucho cine o televisión, ¿qué es filmar bien una escena de acción? Bueno, la escena de acción se puede filmar de dos maneras, y esas dos maneras se pueden reinventar. Pero cuando vos filmás una escena de acción fácil, lo que haces es dar una piña, cortar, dar otra piña, cortar, dar una patada, cortar. Y lo que vos estás generando es, por montaje, movimiento, pero en realidad no hay movimiento en la pelea. Entonces, eso es filmar mal una pelea. Lo que hicieron acá fue darle más movilidad, alejar un poco más la cámara y darles la posibilidad a los personajes de aprender una coreografía y desarrollarla. Entonces, eso está buenísimo e hicieron que la pelea sea más dinámica, más violenta, más fuerte y más real. Así que muy bien por el trabajo de cámaras. Y bueno, vamos a ver cómo es que sigue todo la próxima semana. Por ahora está todo mal, claramente, y existe la posibilidad de que haya un tiroteo y mueran 13 personas, pero bueno, habrá que verlo en la próxima semana, porque quizás si mueren 13 personas podemos zafar de los problemas que tiene el padre Yongro, políticamente hablando, pero no creo, yo creo que el gran mayor problema de todos es Black Tiger, que va a terminar con las injusticias que hay en el gobierno de Corea y va a ayudar a que se pueda impulsar la democracia. Así que tenemos un nuevo capítulo mañana, lo cual buenísimo. Nos vemos en unos días. ¿Les parece? Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y me voy, que hace calor. Chau, chau.